Recuerdo vívidamente cómo el general Augusto Pinochet se acercó a mí con sus brazos estirados, me abrazó, me dio un beso en cada mejilla y muy salamero y muy adulador me dijo: señora, quiero felicitarla por el nombramiento de su esposo y también quiero decirle cuán afortunados somos los militares y las Fuerzas Armadas de tener siempre señoras de ministros de defensa tan encantadoras, tan agradables. En 2 oportunidades, el general Augusto Pinochet le hizo llegar a mi hijo unos paquetes con unos regalos. Efectivamente, los regalos que recibió José, mi hijo de 6 años, eran unos soldados de plomo. Orlando me hizo muchas veces comentarios durante esos breves 12 días que estuvo en el Ministerio de Defensa sobre la actitud de Pinochet, una actitud que él calificaba de muy aduladora y servil. Me dijo en una ocasión: ¿sabes una cosa? Que el general Pinochet me recuerda ese hombrecito que tiene una escobilla y que trabaja siempre en las peluquerías y después que te cortan el pelo te persigue tratando de escobillarte y no se queda tranquilo mientras tú no le das propina. Porque él siempre quiere ponerme el abrigo, quiere pasarme el portadocumento, quiere cargar el portadocumento. Hablar de Augusto Pinochet significa hablar tal vez de uno de los militares que más frecuentó mi casa y con el que me tocó más convivir. Yo diría que la característica fundamental de Augusto Pinochet era su permanente intención de manifestar o de que la gente creyera de que él era no solamente un ardiente admirador del presidente Allende, sino un respetuoso del gobierno que él presidía. El 11 de septiembre, José salió hacia La Moneda a acompañar al presidente muy temprano. A diferencia de otras oportunidades, esta vez me buscó por toda la casa incesantemente para despedirse. La mañana del 11 de septiembre de 1973. Frente del Palacio Presidencial de La Moneda reina una nerviosa intranquilidad. Un ultimátum flota en el aire. Si el presidente Allende no abandona el palacio hasta las 11 horas, este será bombardeado por los generales golpistas. En medio de esta situación, José Toá, desde el comienzo miembro del gobierno de la Unidad Popular, se enfrenta a una pregunta hacia las 10:30 delante de La Moneda. Los que estamos en La Moneda no saldremos sino que por nuestra propia voluntad. Estamos aquí por el presidente de la República está por voluntad. Hay un plazo hasta las 11, si no será bombardeado, se dice el sector, lo ha informado una radio emisora. El plazo lo dio el pueblo de Chile hasta el 3 de noviembre de 1976. Hasta el 3 de noviembre de 1976 debía extenderse el mandato del presidente legalmente elegido Salvador Allende. Pero ese 11 de septiembre, el día en que José Toá otorga su última declaración pública, termina en Chile todo tipo de legalidad. Breves minutos después recibí un llamado de José. Nos han bombardeado. Pese a que su voz era tranquila, se le oía toser, jadear, estaba ahogado. Me dijo: La Moneda arde por los 4 costados. Esto es un infierno.
Desde el 11 de septiembre al 18 de septiembre, las mujeres cuyos maridos habían desaparecido desde La Moneda no tuvimos noticias de ellos. Agobiadas, determinamos entre todas que lo mejor era que tanto Isabel Margarita como yo llegáramos hasta el Ministerio de Defensa para ver qué posibilidades habían desde allí para averiguar dónde estaban los maridos. Efectivamente, el 18 de septiembre, a mediodía, llegamos con Isabelita Letelier hasta el Ministerio de Defensa, donde había gran despliegue de oficiales y tropa armada. Nos identificamos y oímos que un cabo, en forma muy grotesca, gritaba hacia el interior: la esposa del ministro Letelier y del ministro Toá están aquí. Con estupor vi avanzar a Pinochet desde un pasillo. Isabelita entre dientes me dice: te va a abrazar, te va a abrazar. Aterrada puse mis manos en la espalda y me hundí las uñas en las palmas de las manos. Y vi que Pinochet avanzaba, luego de hacerle un gesto a los periodistas para que se retiraran, me pescaba y me apretaba contra su pecho. No pasa nada, me dijo. Contesté: pasan muchas cosas. Necesitamos hablar contigo. Ante la evidencia de los periodistas que estaban ahí, me dice: mañana te recibo. Al día siguiente, llegamos puntuales a la cita. Esta vez fuimos con Irma de Almeida. Le pedimos justamente a ella porque su marido también había sido ministro de Defensa durante el periodo que dejó de serlo José. José Toá, Clodomiro Almeida, Carlos Prats, Orlando Letelier. Todos ellos sirvieron como ministros de defensa al presidente en diferentes periodos de tiempo. Moy de Toá, Irma de Almeida y yo estábamos en la sala de espera del general Pinochet esperando que nos recibiera. A los 20 minutos se abrió una puerta y sorpresivamente entró el general Pinochet, quien empezó a gritar. Para su información, decía, sus maridos están bien alimentados, bien tenidos, bien cuidados, en un lugar seguro, con muy buena atención médica. También dijo: sus maridos están bien alimentados, bien cuidados, con asistencia médica. Realmente el diálogo que se produjo fue muy increíble porque no dejaba hablar, prácticamente gritaba él solo. Muy distinto del caso en que nos habríamos encontrado nosotros si la situación hubiera sido a la inversa, porque en ese caso hizo un gesto horrible sacando la lengua. Nosotros lo mirábamos asombrados, pero él continuó gritando y nos habló del Plan Z, hizo todo tipo de lucubraciones de lo que a ellos, a las Fuerzas Armadas, el gobierno de Salvador Allende había pensado hacerle. Con esta pobre exhibición de armas, la Junta Militar pretendía hacerle creer a la opinión mundial que con su golpe solo se anticipaba a la ejecución de un Plan Z, según el cual la Unidad Popular quería actuar contra los militares chilenos, una versión que hasta la misma Junta debió abandonar pronto. Habló de traición, habló de venganza, y él quería realmente terminar la entrevista, pero nuestros maridos están desaparecidos y nosotros estábamos determinadas a averiguar su paradero. También queríamos saber cómo comunicarnos con ellos. Él siguió gritando, pero cuando vio nuestra determinación nos hizo pasar a su oficina, donde continuó diciendo, refiriéndose al presidente Allende: a ese traidor, aunque esté metros bajo tierra, lo perseguiremos. Gritaba desaforadamente. Hablaba incoherencias, repetía, por ejemplo, de que bien muerto estaba y que por 20 metros que estuviese bajo tierra lo seguiría maldiciendo. Se refería al presidente Allende. Entonces Irma de Almeida le dijo: en esos términos no, general, en esos términos no podemos conversar. Insistió Moy de Toá sobre la necesidad para nuestros hijos de tener noticias de sus padres. Y finalmente,
exasperado y por cansancio, el general Pinochet accedió a que Moy le escribiera una carta a José Toá. Entonces, inmediatamente, Irma de Almeida y yo dijimos, nosotros también podemos hacerle llegar cartas. Y él estaba molesto y dijo, bueno. E inmediatamente nos adelantamos nuevamente y dijimos, bueno, podemos decirle a todas las señoras que manden cartas. A lo cual respondió, bueno, ya, y dio por terminada la entrevista. Políticos de la Unidad Popular presos en la isla Dawson, entre ellos Toá, Almeida y Letelier, cuyas valientes compañeras lograron que estos detenidos pudieran intercambiar mensajes con sus familiares. Cuando un grupo de periodistas adictos a la Junta visita la isla, ellos pueden llevar a José Toá hasta su micrófono. Ya se lo ve marcado por la prisión y la declaración que él da en ese momento será inmediatamente borrada por la censura, y el hombre que no ha podido ser quebrado en su coraje debe ahora ser aniquilado físicamente. A fines del mes de noviembre de 1973 fuimos llamadas a las oficinas de la Cruz Roja Internacional todas las mujeres cuyos maridos estaban prisioneros en el campamento de Isla Dawson. Efectivamente venía llegando una delegación de estas personas de la Cruz Roja que habían hecho giras por los distintos campamentos de detenidos que habían en el sur de Chile. Este señor suizo me dijo, a su marido lo visité en el hospital de Punta Arenas. Estaba en cama, el diagnóstico es desnutrición. No hablé con él. Estaba tendido en su cama, me miraba con sus enormes ojos abiertos, pero no dijo nada. Están matando a mi marido, le dije al comandante La Luz, que había sido ayudante de mi marido durante el régimen constitucional del presidente Allende y que en ese momento servía a un ministro de la Junta, al ministro de Defensa, Patricio Carvajal. Le dije, tengo que hablar con Patricio Carvajal. Quiero explicarle lo que ocurre y lo que me acaban de decir en la Cruz Roja Internacional. Mire, me dijo, el ministro está muy ocupado. No tiene tiempo para dedicarse a la salud de los prisioneros. A los militares chilenos los he conocido en mi vida en dos oportunidades. Primero en mi hogar, como nuestros amigos, y posteriormente al golpe, como mis enemigos y nuestros carceleros. Anecdóticamente podría decir que el coronel Badiola, que era ayudante del ejército del presidente Allende, me lo encontré en el Ministerio de Defensa, algunos días después del golpe de Estado. Él había sido bastante amigo mío, pero en la oportunidad esta en que digo que me encontré con él en el Ministerio de Defensa, bruscamente cerró la puerta por donde pretendía pasar cuando me vio al otro lado del pasillo.
12 decanes militares del presidente Allende, aquí al lado de José Toá, quien ejerce el cargo de vicepresidente en ausencia de Allende, que realiza una gira en el exterior. A la derecha el coronel Badiola, que después del golpe no se atreve a mirar a los ojos de la señora Toá. A la izquierda, el capitán Araya, asesinado ya 48 días antes del golpe. Durante el acto de funerales delante de la Moneda, Badiola como una sombra detrás del presidente. Dos oficiales que desempeñan la misma función, pero que representan dos conceptos completamente distintos de la lealtad. El capitán Araya, un patriota chileno en uniforme. El coronel Badiola, marcado como un traidor a la patria en uniforme. Cuando Badiola sellaba y firmaba nuestra autorización de vuelo hacia los campos de concentración en el norte de Chile, él ya actuaba como la mano derecha de Pinochet y servía al traidor con una obsecuencia especial. El 28 de febrero de 1974, José fue trasladado desde Isla Dawson hasta Santiago. Su estado de salud, según informó el director del hospital militar, se había agravado. Tenía solo 54 kilos de peso. Debo advertir que mi marido medía 1,95 m de estatura. Desde el hospital militar fue raptado, llevado a la Academia de Guerra, al hospital de Lafarge, torturado psicológicamente y de otra manera, supongo. Información para la familia, ninguna. Cuando iba congojada a hablar con los distintos generales o con los médicos del hospital, uno de estos me informó, me dijo: mire señora, cuando a la gente se le tortura, cuando a la gente se le rapta, cuando a la gente se abusa de su debilidad física en el momento como el que se encuentra su esposo, decimos que estamos viviendo el fascismo. Eso me lo dijo un médico militar del hospital militar. Yo pienso que efectivamente lo que nosotros vivimos era fascismo. Pero también creo que las Fuerzas Armadas no son un conglomerado homogéneo, porque a pesar de todo y de toda la vivencia de este horrendo tiempo de 7 meses que me tocó vivir, puedo decir que desde el hospital militar, desde el hospital de Lafarge, siempre hubo una voz que me llamó al teléfono para informarme los distintos acontecimientos, el estado de José, cuándo se lo llevaban, cuándo se lo traían, qué tipo de interrogatorio le estaban haciendo. Haciendo muchas gestiones destinadas a conseguir una visita para él. Finalmente, algunas de estas gestiones deben haber cristalizado porque un día me llamaron para decirme que estaba autorizado para visitar a mi marido. Prescindí y le cedí el lugar a mi cuñado Isidoro, que siendo médico pensé podría ayudarlo más. La entrevista se efectuó
con la presencia del fiscal Otaiza, que entraba y salía de la pieza. Lo primero que le dijo mi marido a su hermano fue: me van a ejecutar. Lo único que quiero es que sea lo antes posible. En una de las entradas que hizo el fiscal Otaiza, le dijo a mi marido que le iba a dejar unas preguntas por escrito. Supongo que para que mi cuñado entendiera que le estaban haciendo interrogatorios por escrito. Mi marido le dijo que se las iba a contestar como en otras oportunidades y que todo lo que respecto a su responsabilidad política tuviese que contar, lo haría porque estaba muy orgulloso de su gestión política, de su ideología y de haber colaborado tan cerca del presidente Allende en la gestión de la Unidad Popular. El 29 de junio de 1973, la Unidad Popular debe defenderse contra un ensayo de golpe ejecutado de manera aparentemente poco seria que pudo ser rechazado por el ministro de Defensa, Toá, junto con el comandante en jefe, el general Prats. Pero a partir de ese día, en las Fuerzas Armadas, la atención se vuelca en torno de la pregunta: ¿cómo valora cada uno de sus integrantes su lealtad constitucional? Y hay uno que todo lo observa con gran atención: el general Pinochet, el futuro jefe golpista. Pinochet se paró frente a mí y me dice: ¿qué se le ofrece, señora? Le dije: no vengo a hablar con el presidente de la Junta de Gobierno, vengo a hablar con Augusto Pinochet. Con Augusto Pinochet, que era visita permanente de mi casa, persona con la que compartimos tantas y tantas horas. Vengo a pedirle que me devuelva a mi marido. Con sincero afecto. En una de sus partes, Pinochet me dijo: tú eres marxista y estás libre, ¿de qué te quejas? Le contesté a mi vez: yo no soy marxista, siento por los marxistas un profundo respeto. Con sincero afecto. Yo no puedo hacer nada, gritó, no puedo hacer nada. Finalmente, cambiando el tono de voz, me dice: pero si algo hago, lo voy a hacer por ese niño chico tuyo, que finalmente necesita un padre. Todos los niños necesitan un padre. Entre las pocas cosas que traje de mi hogar en Chile al exilio en México, está esta bandeja que se le regalara a José cuando cumplió 45 años en 1973. Tiene el siguiente grabado: al señor ministro de Defensa Nacional, don José Toá González, con sincero afecto, Augusto Pinochet. Un regalo de Pinochet para José Toá en sus 45 años. El obsequiado no debía llegar a cumplir nunca sus 46 años de vida. Moy, me van a ejecutar. Eso me dijo José cuando entré a verlo a la pieza en la última entrevista que me concedieron con él vivo. Su mirada iba desde el reloj hacia la pared donde la muralla tenía una incisión. Pienso que me quería decir que allí había un micrófono. Su pierna estaba en alto. Sus rodillas protegían su cuerpo del roce de la ropa de cama. De repente hacía gestos de dolor. Me tendí al lado de él y puse su cabeza en mi hombro. Traté de conversar, de hablarle de los niños. Me dijo que pensaba mucho en ellos. Refiriéndose a los militares, me dijo: se paran
a los pies de mi cama y hacen escarnio de mi indefección. Una carta manuscrita de Pinochet fechada en Santiago el 10 de julio de 1973. Lucía y Augusto Pinochet Ugarte, general de división, saludan atentamente a los distinguidos amigos don José Toá González y señora Victoria Morales de Toá. Lucía y Augusto les expresan el sentido afecto que ellos tienen por el matrimonio Toá Morales y les piden que lo sigan considerando sus amigos. Su marido ha muerto, me dice por el teléfono una voz fría que se identifica como el coronel Aguirre. Véngase de inmediato al hospital. Isabel Letelier y yo llegamos al hospital alrededor de las 5 de la tarde del 15 de abril de 1974. El coronel Aguirre, fumando su pipa, me lleva hasta el cuarto donde está el cadáver de José. Desnudo, en una cama, con sábana solamente cubriendo hasta la cintura, veo el cuerpo sin vida de José. Sus brazos están abiertos, sus ojos cerrados, un leve línea de sangre sale por su nariz. Su cara está en calma. No puedo reproducir el diálogo o lo que yo le dije a José, pero volviéndome bruscamente al coronel Aguirre, lo encaro, le hablo de los 3 años de vida que le dedicamos a las Fuerzas Armadas, de los 3 años de nuestros 9 años de matrimonio dedicados al beneficio de las Fuerzas Armadas, preocupación por sus niños, por sus habitaciones, por sus esposas. Hoy le dije, me devuelven un cadáver. Con indiferencia me mira el coronel Aguirre y me dice, ¿terminó su discurso, señora? Me tira un cinturón sobre la falda y me dice, fue su determinación. Lo miré y efectivamente en la base del cuello había una pequeña y leve marca roja. Pero lo que el coronel Aguirre no sabía es que yo había trabajado durante 12 años en el laboratorio de policía técnica, circunstancia que me había permitido ver muchas personas que habían optado por quitarse la vida poniéndose un cinturón al cuello. Sin embargo, yo tenía en mi retina esas caras de esas personas. Eran rostros amoratados, bocas abiertas. Normalmente los ojos estaban fuera de sus órbitas. Y no solamente había una marca roja en el cuello, había casi una llaga. No era el caso de José. Su mirada era plácida, parecía como dormido. Le acaricié la cabeza y le dije, me lo quiero llevar a mi casa. Sí, me dijo, pero primero vamos a hacer una autopsia. Cuando iba saliendo, Isabelita me dice, Moy, no te vayas que te van a raptar el cadáver de José. Eso me hizo volver. Me quedé en una sala que me había asignado el coronel Aguirre y en eso estábamos cuando llegó don Raúl Silva Enríquez, cardenal de Santiago, y me dijo, Moy, a su marido le voy a hacer una misa en la catedral y le voy a dar el rango de vicepresidente. Estando con el cardenal sonó el teléfono y era el coronel Ibáñez que llamaba para ofrecer una urna. Se paró, el cardenal ya habló por teléfono con el coronel Ibáñez y le manifestó de su intención de hacerle una misa a José en la catedral. El coronel le dijo, usted no puede hacerle una misa. Él es un suicida, se refería a José. El cardenal le contestó, a mí no me consta que sea suicida. Y por último, hay suicidas y suicidas. Si usted no me deja hacer la misa en la catedral, igual la voy a hacer en mi casa. José Toá González. Las últimas imágenes del antiguo vicepresidente de la República de Chile fueron tomadas en forma secreta por Isabel Letelier con una cámara de 8 milímetros. Muestran a un hombre
cuya dignidad no lograron dañar los militares fascistas y cuya muerte sacudió a las fuerzas de la resistencia. El funeral, que se realizó al día siguiente de la misa, fue engrosando, a medida que pasábamos por las calles, de miles y miles de chilenos que manifestaban así su repudio a la Junta y su cariño a un dirigente de la Unidad Popular muerto. Al llegar al cementerio nacional, gran cantidad de coronas y de gente esperaba. Avanzamos lentamente por las calles del cementerio y la gente iba gritando los nombres de cada dirigente caído, diciendo como un eco presente. Miles de claveles rojos fueron lanzados sobre la urna. Cuando estábamos como a 20 metros aproximadamente de la tumba de la familia de José, se acercó un militar en forma histérica, me increpó y me dijo: señora, esta es una manifestación política. Se comprometieron a no hacer manifestaciones políticas. Pero mientras tanto se veía sobre las tumbas de alrededor gran cantidad de gente con metralleta, de militares en tenida de guerra que apuntaban sobre nosotros y sobre la urna. Seguimos en silencio, pero una nube de pañuelos blancos estaba en el aire, dando el último adiós. Entre los recuerdos más dolorosos que guardo del funeral de José está sin duda esta tarjeta que acompañaba una corona que las compañeras de los prisioneros de Isla Dawson, compañeros de prisión de mi marido, me hicieron llegar. En ella dice: con el cariño y la solidaridad de tus compañeros confinados en Dawson. Aparecen 30 nombres. Puedo destacar, por ejemplo, el de Orlando Letelier, el de Luis Corbalán, Clodomiro Almeida, Daniel Vergara, Hugo Miranda, entre otros. Con especial emoción guardo este recuerdo. Corresponde a una tarjeta. La firman 7 militares, entre oficiales y tropa, todos constitucionalistas, leales al gobierno de la Unidad Popular y presos en la cárcel pública. La tarjeta dice: los prisioneros de guerra de la celda número 12 a su amigo José Toá. La firman Alberto Bachelet Martínez, general de Brigada Aérea, y Raúl Vergara, capitán de bandada. El general Alberto Bachelet, después de sufrir largas torturas, fue asesinado. El capitán Raúl Vergara, condenado a muerte, luego indultado a cadena perpetua. Sobre esta foto, señalado como el número 5 entre sus 39 compañeros presos. Este maletín es un recuerdo personal de Fidel Castro para el compañero Toá. El hecho de que la compañera Toá llevó su contenido a su exilio mexicano es un verdadero regalo para un documentalista. Álbumes de fotos con inscripciones doradas, encuadernados en cuero. En el interior, pocas cosas privadas, más bien oficiales. En la portada, el escudo de Chile. Texto de la dedicatoria. Recuerdo del embarco a bordo del Simpson del señor vicepresidente de la República, don José Toá González, Valparaíso, agosto 27 de 1971. Para no olvidar esta foto, la visita es anunciada al almirante Toribio Merino, futuro miembro de la Junta Militar Fascista. El comandante en jefe de la Armada, el almirante Montero. El día del golpe
fue puesto bajo arresto domiciliario y luego retirado de servicio. En agosto de 1972, el gobierno de la Unidad Popular entrega la isla Dawson a las Fuerzas Armadas chilenas para su utilización militar. El ministro de Defensa, Toá, saluda a una unidad especial de la Marina. Participa en las maniobras de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Es precisamente en esa isla Dawson donde un año más tarde, en septiembre, los dirigentes de la Unidad Popular serán confinados por los militares, entre ellos José Toá, que había entregado la isla a las Fuerzas Armadas. Contempladas ahora, estas imágenes provocan una amarga reflexión, porque allí muchos de esos uniformados no eran dignos de la confianza que le habían otorgado los políticos. El presidente y su ministro de Defensa visitan las Fuerzas Armadas. Ellos aparecen en una única fila, pero este tipo de imágenes dicen poco, ya que de ninguna manera son prueba de una sincera cordialidad, o dicho con el lenguaje de los comunicados oficiales, testimonian acuerdos mutuos. Desde el golpe militar chileno, todo el mundo sabe que una apariencia uniforme no sugiere necesariamente unidad. Desde el primer día del gobierno de Allende, en las Fuerzas Armadas chilenas se manifestaban diferentes actitudes. Hubo amigos y hubo enemigos del programa de la Unidad Popular, y también hubo elementos vacilantes, porque en ninguna parte del mundo las Fuerzas Armadas están fuera de la sociedad, ya que los intereses de clase están representados también dentro de los militares de manera personal. La pregunta acerca del poder político no puede ser contestada sin una política militar que refleje la propia posición de clase. El día de la fiesta nacional de Chile, siguiendo la tradición, el ministro de Defensa bebe vino tinto de un cuerno de toro. El trago siguiente lo toma el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Carlos Prats. Carlos Prats sucedió al general René Schneider, quien había declarado después de la victoria electoral de Allende que en caso de exigirlo la situación, colocaría a las Fuerzas Armadas para garantizar la asunción al mando del presidente legalmente elegido. Por eso el general Schneider fue asesinado a mansalva por un comando de la reacción, hecho sobre el cual Allende declaró: esas balas estaban destinadas a mí. En el álbum del ministro existen también recortes de diarios. Al cumplirse un año del asesinato del general Schneider, un honroso homenaje. En la primera fila, los hijos del general. Atrás, el ministro Toá, el comandante en jefe general Prats y el general Augusto Pinochet. Él no tiene todavía ninguna chance mientras haya un comandante en jefe que, como el general Prats, continúe la tradición del general Schneider y permanezca fiel al lado del presidente constitucional. Así, el general Prats se convierte en una figura clave cuando en noviembre de 1972 ingresa en el gobierno de Allende como ministro del Interior y vicepresidente. En esa calidad le rinde honores al más grande poeta de Chile, Pablo Neruda, cuando éste vuelve a Santiago después de haber recibido el Premio Nobel de Literatura. El comandante en jefe saluda a uno de los comunistas más conocidos de Chile, pero la reacción chilena ya comienza a ajustar su mira sobre el general Prats. Hacia fines del mes de agosto de 1973 se hizo una manifestación de mujeres reaccionarias en la puerta de la casa del general Prats, que en esa época se desempeñaba como comandante en jefe del ejército y ministro de la Defensa Nacional. Esta manifestación fue encabezada por doña Mari Menchaca, mujer del general Bonilla. El coche de servicio del general Prats
con los destrozos sufridos durante el tumulto encabezado por la señora del general Bonilla. Al término de la manifestación, en que se aporrearon cacerolas y se lanzaron gritos en contra del gobierno y específicamente del general Prats, los generales fueron a ver a Prats, a presentarle a algunos su solidaridad y a otros, como el caso de Bonilla, a darle explicaciones de la presencia de su mujer en dicha manifestación. Prats, refiriéndose a Bonilla y mirándolo fijamente, le dijo, voy a tratar de reconstituir la frase textual. Le dijo, general, yo voy a renunciar. Yo he sido hasta el momento comandante en jefe de hombres, de generales hombres, no de generales maricones que se encubren bajo las polleras de sus mujeres. El general Oscar Bonilla, un hombre de la primera hora, sirve a la Junta como ministro del Interior. En esa condición, trata primero de popularizar el régimen militar. Cuando además toma en consideración el retorno a formas civiles de gobierno y busca contactos correspondientes con representantes del Partido Demócrata Cristiano, Bonilla se convierte en un rival serio del jefe de la Junta. El conflicto encierra un peligro mortal. Nadie cree en un accidente cuando Bonilla pierde su vida al caer el helicóptero donde viajaba. Y cuando la señora Bonilla, anterior provocadora contra la Unidad Popular, busca los últimos bienes de su marido, comparte el destino de las mujeres que habían perdido ya antes a sus esposos. Luego de la muerte de José, viví muchos meses preguntándome por qué José había sido justamente la víctima propiciatoria, por qué lo habían matado. Yo diría que recuperé parcialmente la tranquilidad cuando Carlos Prats me envió esta carta en contestación a un mensaje que yo le mandara meses antes. Dice así: Buenos Aires, 29 de agosto de 1974. Querida Moy, escuché tu triste mensaje y creo poder dar respuesta a tus dudas que tanto te atormentan y que, lo comprendo muy bien, hacen más dolorosa la herida incicatrizable que para ti y tus hijos constituye la pérdida de José. ¿Por qué ellos se ensañaron con José? Porque a cada uno de los cómitres de hoy les torturaba la evidencia que dentro de la Unidad Popular José era quien mejor los conocía. Los observó humildes y obsecuentes, los vio hacer genuflexiones y supo de sus miserias íntimas, de sus celos interarmas, de su concupiscencia y frivolidad, de sus limitaciones intelectuales y culturales y de la farsa de su lealtad. José Toá tenía mucho que decir y cada palabra suya, avalada por su incuestionable autoridad moral, habría tenido la fuerza suficiente para derribar de su autoerigido pedestal a estos apóstatas del profesionalismo militar. Ten la certeza de que si hubiesen encontrado el más mínimo cargo afrentoso contra él, les habría convenido dejarlo vivir. Este documento histórico que tengo en mi mano dice, al referirse a Augusto Pinochet, repito palabras textuales de Carlos Prats: en cuanto a la conducta de Pinochet, puedo decirte que su traición no tiene parangón en la historia de Chile. Solo siento un gran anhelo, que llegue cuanto antes el día en que la masa de mis ex compañeros de armas se convenzan por sí mismos de que han sido engañados y que han incurrido en la equivocación histórica más tremenda al convertirse en los verdugos del pueblo de su patria, porque solo en ese momento se puede empezar a recorrer el camino de la liberación. Se despide Carlos y dice: no pierdo la esperanza de volver a verte. Entre tanto te deseo de todo corazón la mayor paz espiritual. Sofía me encarga transmitirte sus más cariñosos recuerdos y de mi parte recibe un fuerte abrazo de tu amigo Carlos.
Buenos Aires, el 30 de septiembre de 1974. En el coche de Carlos Prats explota una bomba que fue colocada por el Servicio Militar de Inteligencia de la Junta. El general y su esposa Sofía mueren en el acto. Yo la conocí mucho. Ella como señora del comandante en jefe del ejército y yo como señora del ministro de Defensa, nos tocó realizar muchas actividades juntas. Yo diría de ellos que eran una pareja maravillosamente bien avenida. Él no era un militante de la Unidad Popular, tampoco marxista-leninista. Yo diría que él reflejaba los más puros valores de la formación de los militares constitucionalistas leales al Ejecutivo. El 30 de agosto de 1973 hubo un nuevo cambio de gabinete. En esa ocasión, mi esposo Orlando Letelier juró como ministro de Defensa y el general Augusto Pinochet fue nombrado comandante en jefe del ejército. El día antes del golpe, Orlando fue a trabajar con el presidente a Tomás Moro. Estuvo ahí hasta altas horas de la mañana trabajando con otras personas de la confianza del presidente redactando un documento. Cuando llegó a la casa eran pasadas las 2. Yo desperté y le pregunté, ¿qué pasa? Y él me dijo, el presidente llamará mañana a un plebiscito. Hemos redactado un documento muy bueno. Salvador Allende, algunos días antes. El tercer aniversario de la victoria electoral se transformó en un acontecimiento extraordinario, en la manifestación más grande de la historia de Chile. Había llegado el momento para hacer un plebiscito, y todos los que conocían la correlación de fuerzas contaban con una posición mayoritaria en favor de la política de la unidad popular y del presidente Allende. De este modo, los enemigos entendieron que tenían que apurarse. Como a las 6 de la mañana, recibimos una llamada del presidente, quien le comunicó a Orlando que había movimiento de tropas en Valparaíso, que por favor averiguara qué sucedía y que llamara a los 3 comandantes en jefe, al general Lee, al general Pinochet y al almirante Montero. Tratamos infructuosamente de llamar con los 2 teléfonos que había en la casa, pero ninguno de los teléfonos contestó. Ahora sabemos que el teléfono del almirante Montero estaba cortado y su casa estaba intervenida militarmente. Luego volvió a hablar con el presidente, quien le dijo que se iba a La Moneda. Orlando le dijo, presidente, yo también voy a La Moneda. Y el presidente le dijo, no, Orlando, yo prefiero que mi ministro de Defensa vaya al Ministerio de Defensa. Alrededor de las 7 de la mañana llegó el chofer del Ministerio de Defensa a buscar a Orlando. A Orlando le sorprendió que el chofer llegara solo, no con el acompañante que generalmente tenía. Le preguntó al chofer, ¿y dónde está su compañero? El chofer dijo, ministro, discúlpelo, es que tenía problemas familiares. Su esposa estaba por dar a luz hoy día. El Ministerio de Defensa, Orlando Letelier, es el último dueño legal que ha pisado este edificio. Alcanzó a dar unos pasos en el hall cuando de pronto sintió un culatazo en la espalda. Se dio vuelta y vio que era su guardaespaldas, el que no llegó acompañando al chofer ese día. Ese fue el primer contacto de Orlando con la traición. Alrededor de las 8:20,
lo sacaron del Ministerio de Defensa con un grupo de hombres armados. Eran más o menos 12 hombres con metralletas y en gran estado de excitación y de conmoción, y lo llevaron al regimiento Tacna. Estuvo ahí largas horas incomunicado. En la noche, como a las 2 de la mañana, pudo ver que había unas descargas que se oían dentro del regimiento Tacna, y al mirar por las rendijas vio que cada 7 minutos más o menos venía un pelotón arrastrando a alguien y luego se oía una descarga. Luego arrastraban un cuerpo por el patio. La luz era muy mala, veía con mucha dificultad, así que no distinguía los rostros de las personas que estaban siendo fusiladas. Él presenció el fusilamiento de más o menos 20 personas. Hasta que de pronto una voz dijo: ahora le toca al ministro. Irrumpieron en su cuarto, lo sacaron a empujones 6 personas y lo hicieron bajar la escala que conducía al patio interior. Orlando vio que una de las personas llevaba una toalla que servía de venda para los ojos. Ejército de Chile. Esta foja de servicios de la Academia Militar Bernardo O'Higgins certifica la formación militar de Orlando Letelier, nacido en el año 1932. En marzo de 1947 es reclutado como cadete, recibe muy buenas notas y calificaciones. Cuando este joven, 26 años más tarde, sea nombrado ministro de Defensa de la República de Chile, es elegido alguien que había cumplido su servicio en las Fuerzas Armadas con sincera buena fe para con la patria. Él me dijo después: mira, siempre he oído que cuando a una persona la van a matar, hace un recuento de su vida, hace una valoración de todos sus actos, pero yo realmente en ese momento no pensé sino: debo estar entero, no quiero que me venden los ojos ni quiero que me fallen las rodillas. Estaban ya casi llegando al patio interior donde hacían los fusilamientos cuando una voz dijo: alto. Empezó una discusión entre alguien a quien le decían mi teniente y otra voz que evidentemente tenía más rango. La discusión se prolongó varios minutos, que a Orlando le parecieron interminables, hasta que finalmente, como él lo contó muchas veces después, ganó la verticalidad del mando y el oficial de más alto rango decidió que el prisionero tenía que volver a su cuarto. Orlando dijo muchas veces también que posiblemente este oficial de mayor rango no sabía qué es lo que estaba pasando, solamente quiso hacer valer su autoridad. Por un verdadero azar del destino, sobrevivió Orlando Letelier, pero su esposa, ¿qué vive mientras tanto? El personal que el Ministerio de Defensa asignaba al ministro de Defensa estaba en nuestra casa. Había un cocinero, un mayordomo y un chofer asignado a mí. Al empezar a oír las noticias en la radio, al empezar a oír los bandos militares, les dije: retírense de mi casa. Pero ellos dijeron: no, señora. Les pedí repetidas veces a los miembros del personal que se retiraran de mi casa. Rehusaron hacerlo y dijeron que tenían órdenes superiores de permanecer en mi casa. Me imagino que con el propósito de vigilarnos. Y así sucedió que mientras en las calles mataban, asesinaban, saqueaban a nuestro pueblo y la moneda era bombardeada y nuestro presidente elegido democráticamente era asesinado, dentro de mi casa un cocinero de la Marina cocinaba mermelada de naranja y un mayordomo limpiaba mi casa y la dejaba inmaculada. Orlando Letelier, ya lo sabemos, es confinado en la isla Dawson en septiembre de 1973, pero en febrero de 1974 se encuentra ya muy enfermo en el lazareto de Punta Arenas. Conseguí viajar rápidamente a Punta Arenas y ahí traté por todos los medios de visitarlo. Estando en la plaza, sin conocer a nadie en Punta Arenas,
se me acercó alguien y tocándome el hombro me dijo: compañera, estamos con usted. Seguí caminando y se me acercaron 2 personas y me dijeron: compañera, la felicitamos por su valentía. Yo no sabía qué es lo que pasaba. Seguía caminando, camino a la Intendencia y se me acercaron una y otra persona que me decían: estamos en solidaridad con usted, compañera, la felicitamos por su valentía, adelante, compañera. Solamente después me di cuenta que yo estaba con esta piedra ese día y la cargaba muy notoriamente. Todas estas piedras, junto a otras, fueron recogidas por José en las arenas de la isla Dawson y talladas tanto para mí como para sus hijos y para el resto de su familia. En la isla Dawson, y solo allí, se pueden encontrar piedras muy particulares de color verde-gris. Todo el que estuvo allí tuvo una de ellas en su mano y puede describirla. Los presos han grabado en esas piedras nombres, símbolos y números, y sus mujeres las hicieron engastar como piedras preciosas. Portarlas en el Chile de la Junta Militar es una protesta política. Esta piedra tiene un valor muy especial para mí, es una historia personal. Orlando muchas veces me decía que yo era demasiado independiente, o por lo menos eso le parecía a él, y me llamaba gaviota, y me decía: ya se va volando la gaviota. Entonces él me talló en esta piedra una gaviota, y al otro lado escribió Isabel Seagull, que quiere decir gaviota en inglés, y lo escribió en forma de gaviota. Esta piedra tan hermosa, la Junta, que ve enemigos en todas partes, la encontró amenazadora, y en varias partes del país estas piedras, que fueron talladas por nuestros maridos cuando estaban en campos de concentración, fueron prohibidas. Aquí en el otro lado hay un número, S26. Ese era el número de mi esposo Orlando Letelier. Eran solamente un número, era otra manera de anular su personalidad y su imagen. Hay una de estas piedras que está inconclusa. En su extremo se lee una M solamente. Quiso poner Moy. Estando en el hospital se lo entregó a uno de los compañeros diciéndole: me van a matar. Yo ya no tengo fuerzas para terminarla. Si esto ocurre, entrégasela a Moy. Los señores de la Junta Militar Fascista estudiando legajos. Podría tratarse de informes acerca de presos, torturados o asesinados, pero también legajos de las representaciones de la Junta en el extranjero, informes sobre el movimiento creciente en todo el mundo por la liberación de los presos políticos en Chile. Cuando en los primeros meses de 1978 Pinochet se vio obligado a liberar a una serie de presos políticos, quería convertirse de esa manera en un demócrata, en un verdadero padre de la patria, y desembarazarse en el futuro de demandas molestas. Pero sin embargo debe continuar escuchando las preguntas. ¿Dónde están los desaparecidos? Imágenes del Chile de hoy. La pregunta por los 2.500 chilenos desaparecidos sin dejar rastros permanece sin respuesta, y por eso se plantea con mayor fuerza e insistencia. El mundo exige la verdad. El gobierno debe responder. El pueblo de Chile vuelve a mostrar su rostro. El tiempo del silencio terminó. Pero aquí también la prueba de que en Chile sigue gobernando el bastón policial, que allí se golpea con violencia, que allí se lleva a la gente quién sabe a dónde. Estos valientes chilenos y el movimiento de protesta en el mundo entero hablan con una misma voz, hacen preguntas acerca de todo aquel que cayó en las garras de la Junta. La campaña por Orlando culminó con la gestión del gobernador de Caracas,
señor Diego Arria, quien viajó en un viaje muy rápido, en una gestión relámpago que duró 2 días, se entrevistó con el general Pinochet y consiguió inmediatamente la liberación de Orlando, viajando al día siguiente a Venezuela con él. Orlando Letelier y el gobernador de Caracas llegan a la capital venezolana. Poco después arriban Isabel y sus 2 hijos. La familia Letelier está otra vez completa. En el exterior, la resistencia chilena antifascista decidió que el mejor lugar de lucha para Orlando Letelier era Estados Unidos. Tomaron esta decisión dado el gran conocimiento que Orlando tenía del país por haber vivido 10 años como funcionario internacional y 3 años como diplomático. Orlando Letelier representó a la Unidad Popular como embajador en Washington durante casi 3 años y tuvo que mantener también relaciones con aquellas personas que inspiraron el golpe del 11 de septiembre de 1973. La víspera del día en que se cumplían los 3 años del golpe de Chile, el 10 de septiembre de 1976, tiene lugar en el Madison Square Garden de Nueva York un concierto de solidaridad por el restablecimiento de los derechos humanos en Chile. Canta Joan Baez junto con Pete Seeger y el grupo Aparcoa. Orlando Letelier, máximo vocero de la resistencia chilena en los Estados Unidos, habla en el acto. Todavía impactado por el hecho de que ese mismo día la Junta Militar le había quitado la ciudadanía chilena, Letelier pronuncia palabras históricas. Es que yo nací chileno, soy chileno y voy a morir como chileno. Que Pinochet nació fascista y traidor, vive como fascista y traidor y morirá como fascista y traidor. 8 días después, el 18 de septiembre de 1976, chilenos que viven en Estados Unidos celebran el cumpleaños de la independencia de su país. Orlando e Isabel Letelier bailan la danza nacional de Chile, la cueca. 3 días más tarde... Esa mañana, alrededor de las 9:30, sonó el teléfono. La secretaria de Orlando me llamaba diciéndome: vente inmediatamente al hospital de George Washington porque Orlando tuvo un accidente. No alcanzamos a decir nada más en el teléfono, pero tuve una sensación de lo fatal. Al llegar al hospital, vi muchas ambulancias, muchos autos de policía, un canal de televisión, periodistas y mucha gente. Y también traté de decirme a mí misma, no, debe haber habido un accidente, debe ser para otra persona todo esto. Pero a la entrada del hospital estaban los colegas de Orlando, quienes me miraron y no me dijeron nada. Un pelirrojo pecoso, un abogado, un excelente economista, un alegre cantor de melodías populares y un diplomático de nacimiento. Así lo describe su amigo Peter Weiss y agrega: pero ante todo, Orlando Letelier era socialista. Finalmente entramos a un cuarto y se me acercó Susan Berner, una colega de Orlando, y en su cara lo vi todo. Me abrazó llorando y una sensación de vacío horrible me envolvió y dije: está muerto. Debajo de esta carrocería destrozada se encontraban Orlando Letelier y su colaboradora, una joven norteamericana. Su marido, que estaba en el asiento de atrás, resultó ileso. Michael Moffett, el marido de la muchacha que murió en ese accidente horrible, se me abrazó diciendo: mataron a Ronnie también, mataron a Ronnie también. En inglés él decía: they got my baby, they got my baby. Inmediatamente pedí ver a Orlando.
y alguien mencionó bomba, fue una bomba. Vino un agente del FBI y me llevó a un cuarto, cerró la puerta, me sentó y me dijo: señora, este no fue un accidente. Pusieron una bomba en el auto de su esposo. Su cuerpo ha quedado completamente destrozado. Usted no puede verlo. Pero yo insistí, no importa, yo necesito la autorización de verlo. Hablé con todos los médicos en los pasillos, hablé con las enfermeras, y era imposible. La negativa era constante. Finalmente, una amiga, un médico, la señora Ann Barnett, entendió lo que yo estaba diciendo. Yo le dije: Ann, yo necesito despedirme de mi compañero de 20 años. Aunque lo que haya quedado de él sea una mano, yo necesito tomar esa mano para seguir viviendo. Necesito ver lo que sucedió para aceptarlo. Solamente quería verlo. Finalmente me hicieron pasar al cuarto. Vi el rostro de Orlando. Su cuerpo informe estaba tapado con una sábana. La indignación, el horror eran demasiado, pero lo besé en la frente y vi sus ojos y me quedé mirando sus ojos. Así nos matan, Orlando, le dije. Te han despedazado. Canallas, asesinos. Y sus ojos reflejaban asombro. Estaba con los ojos abiertos. Y él me dijo: no, Isabel. Yo traté de sacarlo del auto. Él estaba consciente. Yo trataba de imaginar el cuerpo de Orlando sin piernas, mirando, viendo lo que había pasado. Y su rostro y sus ojos al mirarlo me decían: al fin lo hicieron. Lo tantas veces amenazado, al fin lo hicieron. Ese rostro nunca lo olvidaré. Es el rostro de todos nuestros compañeros asesinados por la Junta fascista. Pero también en su rostro encontramos todos la fuerza para seguir adelante. Washington, el 26 de septiembre de 1976. Dirigentes de la Unidad Popular a la cabeza del cortejo fúnebre. Isabel Letelier y Michael Moffett, cuya mujer fue asesinada junto con Orlando Letelier. La compañera Tencha Allende. John Baez. Compañero Orlando presente. Chilenos en el exilio con máscaras de papel para no ser reconocidos por el servicio de inteligencia de la Junta. El presidente de la República de Venezuela da instrucciones para el traslado de los restos mortales de Orlando Letelier a Caracas, para que sea enterrado allí, en su amada tierra latinoamericana, hasta que Chile sea nuevamente liberado.
Después del asesinato, me han llegado muchísimos mensajes desde Chile. Muchísimos mensajes no solamente de nuestros compañeros que comparten nuestra indignación y dolor, sino también de muchos miembros activos de las Fuerzas Armadas que de alguna u otra manera me han hecho llegar sus mensajes diciendo que repudian este asesinato y insinuando que saben muy bien quién mató a Orlando. Si Pinochet supiera los nombres de estas personas, no podría dormir tranquilo.